desafíos para esta práctica es aprender a usar la máquina universal y aprender las diferentes propiedades de metales como el acero y el aluminio en cuanto a las pruebas mecánicas de tensión. Primero vamos a agarrar un vernier y vamos a medir la longitud y el diámetro de nuestros especímenes de acero y de aluminio. Posteriormente vamos a meterlos a la máquina universal y después vamos a volver a medir el diámetro y la longitud para ver cuál fue la deformación. Esto es en base al estándar de ASTM, que nos va a decir cuál es el punto de quiebre, en qué momento fue la mayor deformación y cuánto tiempo duró para llegar a ese momento. Es importante conocer la resistencia que tienen los materiales para poder asegurar que las estructuras o el mismo material en el objeto que estamos diseñando o creando va a cumplir con su fin y con su objetivo. La resistencia de materiales se ocupa de hacer cálculos de esfuerzos y deformaciones que se producirán en las estructuras o en los objetos para que como diseñadores o ingenieros podamos garantizar que el límite de resistencia de los diferentes materiales son permisibles y no se van a producir fracturas o rupturas que no queramos. Ahora haremos una prueba de tensión, la cual consiste en colocar la barra de aluminio y de acero en la máquina universal. Tiene dos mordazas, una de la mordaza jala y pone una carga y vamos a esperar hasta el momento en que esta se quiebre. Primero les voy a platicar del modo de elasticidad. Este viene del cambio dependiente, o sea, el esfuerzo entre el cambio de deformación. Después, el límite elástico. El límite elástico es el esfuerzo crítico necesario para una deformación plástica. Después viene la resistencia a la fluencia, que es el punto donde un material se empieza a deformar. Después vamos a observar, cuando colocamos nuestras pruebas en la máquina universal, cómo se empieza a formar un necking, que es cuando el material se ve una deformación plástica y se empieza a hacer más angosto, o sea, pierde su diámetro, por lo que necesita menos fuerza para lograr el punto de quiebre, y se mide la resistencia a la rotura, que es el esfuerzo máximo donde un material se rompe. El aluminio tiene mayor deformación antes de la fractura debido a su ductibilidad. Por eso, al momento de aplicarle la carga, se formaron las estrías en el aluminio, mientras que el acero, al aplicarle la carga, al estirarlo, solamente sufre una fractura en menos tiempo debido a que su ductibilidad es menor. El cambio en la longitud de los dos materiales nos comprueba esto, puesto que en el aluminio el cambio en longitud es muchísimo más alto que en la del acero. Por lo tanto, todo esto nos indica que el aluminio tiene mayor resistencia a la tensión que el acero, pero sufre más deformación que el acero. Es muy importante saber este tipo de herramientas que nos va a permitir saber cuánto puede resistir un material en específico para una tarea en peculiar, para un proyecto en específico que tengamos que hacer. Como diseñadores tenemos que estar muy conscientes de las medidas de seguridad que tengamos que tomar para diferentes proyectos, porque inclusive pueden ser peligrosos para otras personas o para el proyecto en sí si algo sale mal. Entonces siempre es importante tener estándares de calidad y poderlos verificar nosotros sería lo mejor. En esta práctica aprendí el uso de la máquina universal para calcular la tensión en los materiales. Entendí la importancia de conocer las diferentes tensiones que hay en los materiales. En este caso solamente utilizamos el aluminio y el acero,
pero con esta práctica aprendí que existe esta forma de conocer la tensión y conocer la resistencia a la tensión. Aprendí que cómo poder leer una gráfica de tensión teniendo en cuenta la deformación y los diferentes cambios que va teniendo dependiendo de la carga. También pude identificar ciertos detalles que el material empieza a sufrir el momento de tener las diferentes cargas. Y creo que algo que aprendí a mayores rasgos fue que es muy importante conocer las propiedades de los materiales, en este caso la tensión, para poder elegir correctamente un material a la hora de producir, en mi caso como diseñador, un producto y no fallar en la elección de los materiales. Bueno, como todos pudimos notar en este laboratorio pudimos conocer ciertas propiedades como son las propiedades mecánicas, ya sea la ductibilidad, la rigidez y la resistencia que hay en este caso en el acero y el aluminio. Se puede ver que fueron sometidos a una fuerza de tensión que fue ejercida gradualmente por una prensa. En este ensayo pues, se obtienen propiedades pues, entre las más importantes, el módulo de elasticidad, el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo máximo, el esfuerzo de ruptura y el porcentaje de elongación, entre muchas otras más. Pudimos notar que varias de las características de los materiales no van a ser iguales unas entre otras. En esta práctica aprendí, primero pude identificar la máquina universal con la que se realizan pruebas de tensión en los materiales para poder conocer la resistencia a la tensión, en este caso del aluminio y el acero. También aprendí que a pesar de que nosotros obtuvimos ciertos valores para conocer las propiedades de estos metales a través de la fuerza de tensión, es importante no hacer solo una sola prueba porque cada prueba va a tener diferentes resultados, va a variar de una prueba a otra. Entonces es importante realizar muchas pruebas de una sola esfuerzo o tipo de prueba para llegar al promedio y conocer la verdadera resistencia que tiene ese material. También aprendí la importancia que tiene saber los límites de resistencia de todos los materiales para poder saber si van a cumplir o no con su función a la hora de ponerlos en mis diseños o como ingenieros a la hora de también ponerlos en productos o en estructuras. Y ya, eso es todo. Bueno, después de haber hecho la práctica, una de las conclusiones es que muchos de los materiales que se utilizan en la industria se tienen que medir, se tiene que saber el propósito por el cual se va a utilizar dicho material. En base a eso, se tienen que elegir diferentes características, se tienen que hacer estudios, se tiene que saber para qué propósito. Entonces, si realmente vas a hacer un producto si vas a hacer un producto que necesita un material duro o que tenga una resistencia mucho mayor al clima, a ciertos impactos, a humedad, entonces esta prueba en específico te da una cierta noción de la resistencia que tienen ciertos materiales a la tensión, hasta qué punto llega la fractura, y es ahí donde se sabe específicamente cuáles son cuáles son las especificaciones que se requiere para hacer dicho producto. Entonces, esta práctica fue importante para saber que cada material tiene su respectivo dureza, su respectiva fragilidad, y se puede saber con exactitud qué material o qué porcentaje de resistencia tiene, ¿no? Y se puede sacar la tensión, la resistencia a la fluencia,
ciertas características que se necesitan para poder elegir de manera adecuada el material que se requiere.